Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para desentrañar juntos los secretos que nos traen nuestras celebridades favoritas. Hoy, señoras y señores, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en las redes sociales y en los medios de comunicación. Hablamos de uno de los actores turcos más codiciados del momento, Can Yaman, y una revelación que tiene a muchos con la boca abierta. ¿Qué ha pasado con ese famoso beso que se rumorea entre él y su colega, la bellísima Demet Özdemir? Pues bien, parece que un testigo secreto ha decidido hablar y prepárense, porque las cosas podrían ser muy diferentes a lo que pensábamos. Si son fans de Can Yaman de Demet o simplemente les encanta estar al tanto de los últimos chismes del mundo del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y, por supuesto, activen esa campanita para que les avisen cada vez que subamos contenido nuevo. Quédense conmigo porque esto se pone muy interesante. Bueno, para ponerlos un poquito en contexto, todos recordamos la química explosiva que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron en la exitosa serie Erkencikus. Su relación en pantalla, la tensión, las miradas, los diálogos, todo era pura magia. Desde el primer episodio quedó claro que esta dupla tenía algo especial. La forma en que interactuaban, la complicidad que transmitían, lograba que los espectadores se involucraran emocionalmente con sus personajes, Candivit y Sanemein. Sus escenas románticas eran esperadas con ansias por el público, y cada beso, cada caricia, cada palabra susurrada, alimentaba la ilusión de que esa conexión trascendiera la ficción. Y como suele suceder cuando dos actores conectan de esa manera tan especial, los rumores sobre una posible relación en la vida real no tardaron en surgir. De hecho, durante un tiempo, se les consideró una de las parejas más comentadas y deseadas del panorama turco. Las revistas del corazón, los programas de televisión y, por supuesto, las redes sociales, se llenaron de especulaciones. Se les veía juntos en eventos, se compartían fotos de encuentros casuales, y se especulaba con citas secretas. El público estaba completamente enamorado de ellos dos, y la idea de que Can Yaman y Demet Özdemir fueran pareja en la vida real se convirtió en un deseo colectivo. Verlos juntos, fuera de la pantalla, parecía la continuación natural de la historia de amor que habían creado para Erkencikus. La admiración por ambos artistas se fusionaba con la esperanza de una historia romántica real. Pero como la vida misma, las cosas a veces toman giros inesperados, y aunque ambos negaron siempre tener una relación sentimental, la sombra de la duda y las ganas de que fuera verdad persistieron en muchos de sus seguidores. A pesar de sus declaraciones públicas, donde siempre se mantuvieron en el plano de la amistad y el respeto profesional, las imágenes y los encuentros casuales que se filtraban alimentaban aún más la fantasía del público. Parecía que la intensidad de su conexión en pantalla era tan fuerte que era difícil concebir que no hubiera nada más detrás. Esta negación constante, en lugar de disipar las dudas, parecía confirmarlas para muchos, alimentando la idea de que estaban protegiendo su privacidad o que simplemente no estaban listos para hacer pública su relación. Y es aquí donde entra en juego el meollo de nuestro asunto de hoy, un presunto beso. Las especulaciones apuntan a que en algún momento hubo un beso entre Can Yaman y Demet Özdemir que quedó captado o al menos presenciado por alguien. Este rumor no era nuevo, circulaba en los círculos de los fans desde hace tiempo, pero siempre se había quedado en el terreno de la especulación sin pruebas contundentes. Durante mucho tiempo, no hubo confirmación ni desmentido oficial y contundente sobre este hecho, lo que alimentó aún más la fantasía de los fans y la industria del entretenimiento. Las redes sociales ardían con teorías con posibles pruebas que resultaban ser falsas o sacadas de contexto. Fotos borrosas, vídeos de baja calidad, testimonios vagos, todo se convertía en material para alimentar este misterio. Era un verdadero enigma, una incógnita que flotaba en el aire y que todos queríamos resolver. ¿Fue real ese beso? ¿Qué significó? ¿Fue un momento de pasión desbordada, un desliz en un momento de debilidad, un gesto de amistad con un toque de coqueteo, o simplemente algo que nunca ocurrió y que la imaginación del público construyó? Pues bien, aquí es donde el testimonio secreto se vuelve crucial y nos trae una nueva dimensión a esta historia. Según fuentes cercanas que se han filtrado a la prensa y que nosotros hemos podido investigar a fondo para traerles esta información de primera mano, hay una persona que, de forma anónima, ha decidido romper el silencio. Yo.
Este testigo, que supuestamente se encontraba en el lugar y momento adecuados, asegura haber presenciado un momento íntimo y muy personal entre Khan y Demet. Y atención, porque la descripción que da este testigo es bastante específica y detallada, lo que le otorga un peso considerable a su relato. No habla de un simple roce de labios, un saludo efusivo o un abrazo amistoso. Habla, de manera explícita, de un beso con cierta intensidad, un beso que, según sus palabras, transmitía algo más que una simple amistad entre ellos en ese instante. Las palabras clave utilizadas por el testigo sugieren un nivel de conexión que va más allá de la mera cordialidad profesional. Imagínense la situación. Dos estrellas en la cima de su popularidad, envueltos en un torbellino de éxito, con millones de seguidores pendientes de cada uno de sus movimientos. En medio de este torbellino mediático, se produce un momento privado que, de confirmarse, podría reescribir la historia de su relación, al menos para la percepción del público y para la narrativa que se ha construido alrededor de ellos. El testigo describe el momento como algo espontáneo, algo que surgió de forma natural, ocurrido en un ambiente relajado y privado. Podría haber sido después de una celebración, una fiesta, o una reunión íntima de amigos y colegas. No fue un beso público ni algo planeado para cámaras o para generar expectación mediática, sino un instante de conexión genuina, un momento de vulnerabilidad y cercanía que, según el relato, reveló una chispa entre ellos. La emoción, la sorpresa del momento, quizás la cautela y la discreción de quienes se encuentran en esa situación, todo eso parece estar presente en la narrativa detallada de este testigo secreto, aportando capas de credibilidad a su versión. Ahora, lo más intrigante de todo es la razón por la que este testigo ha decidido hablar ahora. ¿Por qué mantenerlo en secreto durante tanto tiempo y por qué revelarlo justo en este momento crucial, cuando ambos actores continúan cosechando éxitos por separado? Las especulaciones son muchas y abarcan un amplio espectro de posibilidades. Podría ser por lealtad a uno de ellos, por un profundo deseo de que la verdad salga a la luz, por la necesidad de poner fin a las constantes especulaciones con una verdad, o incluso por algún tipo de rencor, beneficio personal o un intento de capitalizar la atención mediática. Sin embargo, y esto es importante recalcarlo y tenerlo en cuenta, hasta ahora, no hay nombres ni rostros asociados a este testimonio. Es un testigo secreto, lo que le da un aura de misterio y al mismo tiempo, nos obliga a ser un poco escépticos, a mantener la cautela y a esperar si en el futuro aparecen más pruebas o confirmaciones que respalden esta versión. La naturaleza anónima de la fuente es, a la vez, su fortaleza y su debilidad. Pero, ¿qué dice este testimonio sobre la relación actual de Khan y Demet? Pues bien, según lo que se ha filtrado y analizado de su relato, el beso en sí no implicaría necesariamente una relación sentimental continuada en el tiempo o un compromiso formal. El testigo da a entender que fue un momento puntual, una chispa, un intercambio de emociones en un contexto específico, y que no necesariamente marcó el inicio de una relación formal o duradera. Esto podría explicar por qué hasta ahora, ambos actores han mantenido posturas similares de negación o evasivas cuando se les ha preguntado directamente sobre su vínculo más allá de la amistad. Quizás ese beso fue solo eso, un recuerdo, una anécdota fugaz, un momento de conexión intenso pero efímero, y no el preludio de una historia de amor épica como muchos de sus seguidores hubieran deseado y soñado. La clave aquí es la interpretación de momento puntual frente a relación continuada. Por otro lado, no podemos ignorar el impacto que esto tiene en la percepción del público y en la narrativa que se ha construido alrededor de ellos. Para muchos, la química entre Khan y Demet era tan palpable, tan real en pantalla, que era difícil creer que no hubiera nada más allá de la ficción. Un beso presenciado, aunque sea de forma anónima y sin nombre propio, aviva esas esperanzas, reabre el debate y nos hace preguntarnos, ¿qué pasó después de ese beso? ¿Se arrepintieron de ese momento? ¿Lo hablaron y decidieron seguir caminos separados a pesar de esa conexión? ¿Se dieron cuenta de que no era el momento adecuado para ellos? ¿O quizás simplemente decidieron mantener su amistad para evitar la presión mediática? Estas son las preguntas que nos dejan las palabras de este testigo secreto, preguntas que por ahora, solo ellos dos parecen tener la respuesta completa y definitiva. Es fascinante cómo un simple gesto, un beso, puede generar tanta expectación, tanta conversación, y convertirse en el centro de tantas especulaciones. En el complejo mundo de la fama y el estrellato, cada mirada, cada abrazo, cada palabra pronunciada o no pronunciada, puede ser analizada, diseccionada y, en muchos casos, malinterpretada. Y cuando se trata de dos personas tan carismáticas, tan populares y tan queridas como Khan Yaman y Demet Özdemir,
la atención se multiplica exponencialmente. Las redes sociales se convierten en un hervidero de teorías que a menudo se alejan de la realidad, y cada pequeña pista, cada rumor, se magnifica hasta proporciones épicas. La dinámica entre la verdad, la especulación y la fantasía del público es un fenómeno constante en la vida de las celebridades. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros, los fans y seguidores de sus carreras? Bueno, por un lado, nos da un poco de claridad. Si el testimonio es veraz y confiable, al menos sabemos que hubo un momento de cercanía física más allá de lo estrictamente profesional. Nos confirma que la conexión que vimos en pantalla tenía, quizás, un eco en la vida real. Por otro lado, también nos deja con una sensación de melancolía, con la certeza de que quizás esa historia de amor que tanto esperábamos y que tanto alimentamos con nuestra imaginación, nunca llegó a concretarse en una relación estable y pública, o al menos, no lo hizo en ese momento específico. Pero esto es el espectáculo, ¿verdad? Nos regala momentos, nos hace soñar, nos emociona, y a veces, nos deja con un poquito de misterio para seguir especulando y fantaseando. Lo que sí podemos decir con certeza es que la figura de Can Yaman sigue generando muchísimo interés y atención. Su carrera está en un ascenso meteórico con proyectos internacionales y un séquito de fans que lo adora. Cada detalle de su vida personal, ya sea real o rumoreado, es objeto de escrutinio y de debate. Lo mismo ocurre con Demet Özdemir, una actriz talentosa, carismática y admirada por derecho propio, que ha sabido labrarse un camino sólido en la industria. La combinación de ambos en una posible historia de amor, o incluso en momentos de intimidad compartida, siempre será un tema candente y generador de conversación para la prensa y el público. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es: ¿cuánto de cierto hay en este testimonio secreto? Como siempre, debemos abordar estas noticias con un grado de escepticismo saludable y un espíritu crítico. Los testimonios anónimos, por su propia naturaleza, pueden ser difíciles de verificar de forma independiente. A veces pueden ser malinterpretados, sacados de contexto, o incluso, en casos extremos, inventados por diversas razones. Sin embargo, la cantidad de atención que ha recibido esta filtración, la persistencia del rumor, y el hecho de que provenga de fuentes cercanas, sugiere que al menos, hay una fuente que considera que la información es relevante y creíble. Lo que nos queda es esperar si en algún momento hay alguna declaración más directa, algún detalle adicional que pueda corroborar o desmentir esta versión, o si las acciones de los propios actores nos dan alguna pista. Lo que sí podemos agradecer a este supuesto testigo, anónimo o no, es que nos ha dado algo nuevo sobre lo que reflexionar, algo que va más allá de las fotos de prensa cuidadosamente seleccionadas o los comunicados oficiales, a menudo escuetos. Nos ha dado una pincelada de lo que podría haber sido un momento íntimo y personal entre dos de los actores más queridos de Turquía. Y eso, para los que seguimos de cerca sus carreras, para los que admiramos su talento y su carisma, siempre es emocionante y alimenta nuestra conexión con ellos. En resumen, la verdad del beso entre Can Yaman y Demet Özdemir, según este misterioso testigo secreto, es que sí, parece que hubo un momento de intimidad física entre ellos, un instante que transmitía una conexión especial. Sin embargo, este beso, según se desprende del relato, no necesariamente significó el inicio de una relación sentimental a largo plazo o un compromiso formal. Fue aparentemente un momento puntual, espontáneo, que ha salido a la luz gracias a este testigo anónimo que ha decidido romper el silencio y compartir su perspectiva. Las implicaciones de esta revelación son muchas, y las preguntas que quedan en el aire son aún más. ¿Qué pensarán Can y Demet de esta revelación? Se pronunciarán al respecto, desmintiendo, confirmando o aclarando la situación. El tiempo, como siempre, lo dirá. Y nosotros aquí en este canal, estaremos muy atentos para traerles todas las novedades. Ha sido un placer, como siempre, compartir estas intrigantes noticias y análisis con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el misterio del beso de Can Yaman y Demet Özdemir. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen en el testimonio secreto? ¿Les gustaría que hubieran sido pareja en la vida real, o prefieren mantenerlos como la increíble dupla que fueron en Erkencikus? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes sobre todos estos temas que nos apasionan. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha mantenido pegados a la pantalla, si han disfrutado del análisis y la información. No olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans incondicionales de Can Yaman y Demet Özdemir.
Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, nuestros análisis y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, por su fidelidad y su apoyo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.